Buenas tardes, amadas amigas y hermanas en Cristo. Una disculpa que estamos un poquito demoradas por algunos minutos, pero bueno, hay un poquito de ruido aquí en la colonia por lo de las campañas políticas, ¿verdad? Y estaba muy fuerte el ruido, ahorita ha disminuido un poquito, pero espero que no haya mucha interferencia ni molestia con el ruido. Voy a tratar de estar bien pegadita aquí al micrófono para que se pueda escuchar. Y bueno, pues muy contenta de estar de nuevo con todas ustedes. La verdad que ha sido una bendición el que podamos apartar este tiempo de estudio de la palabra. La honra y la gloria es para nuestro Señor porque Él ha puesto todas las cosas, Él ha dispuesto este tiempo de estudio. Yo sé que tanto en su vida como en mi vida el Señor nos ha edificado con su palabra, nos ha exhortado, nos ha consolado. Yo deseo, mis amadas amigas y hermanas, se encuentren todas muy bien. Hemos estado enterándonos por ahí por mensaje que hay muchas de ustedes que están viendo la transmisión que están enfermas de salud, que también están pasando por situaciones familiares un poco delicadas, pero créanme, mis amadas hermanas, que hemos estado orando por ustedes, sabiendo que el Señor tiene el propósito por cada una de las circunstancias en las que estamos pasando, en las que estamos viviendo. Y pues si somos sus hijas, la Escritura nos anima a entender que el que toma por hijo disciplina, muchas veces es por disciplina, muchas otras veces la enfermedad o las circunstancias son también, como en el caso de la enfermedad de Lázaro en Juan 11, para fortalecer la fe de nosotros los creyentes cuando vemos esa situación en la vida de algún hermano. También para provocar la fe o producir la fe en nuestros familiares, seres queridos que no conocen a Jesucristo, y esto les permite a darse cuenta la gracia y la gloria de Dios en las circunstancias que pasamos, y también pues para mostrar su amor en cada una de las circunstancias, situaciones en las que estamos pasando. El Señor siempre ha demostrado su amor, siempre nos muestra que nos ama y por eso permite esas cosas. Si no nos pasaran estas situaciones, mis queridas amigas que nos están escuchando, de verdad que nosotros no prestaríamos atención a Dios. Cuando las cosas nos van bien, cuando las cosas no parecen graves ni malas y todo está saliendo como lo planeamos, es que estamos en una zona de mucho peligro. Y bueno, pues tenemos que salir de ese confort para darnos cuenta realmente quién es Dios y qué quiere Dios de todas nosotras. Nuestra vida es sumamente valiosa, y sí quisiera decirles que nuestra vida es tan valiosa que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a tomar forma humana. Y aunque tal vez para nosotras no entendamos esa magnitud, en la escritura en Filipenses nos dice que eso fue una humillación. ¿Por qué? Porque el Creador, que estaba en un principio con el Padre y con el Espíritu Santo en armonía, tuvo que despojarse a sí mismo dejando toda su gloria, y tuvo que ahora sí autolimitarse a un cuerpo humano como el nuestro, pero sin pecado, y a ser participante de una creación caída, corrupta por el pecado, a convivir con hombres y mujeres que continuamente estaban obrando de manera maligna, que no tenían temor de Dios, que estaban ignorantes a la voluntad de Dios. Y es por eso que queremos compartir eso con ustedes, a Jesucristo. Solo Jesucristo es el único medio que Dios el Padre ha dado a la humanidad para poder llegar a la salvación. Y somos tan valiosas que Jesucristo no se negó a venir a este mundo, a cumplir toda la ley perfecta que estaba estipulada por Dios, porque sabía que nadie en la tierra podía cumplirla, y así, estando en esa cruz, interceder por todas nosotras. Constantemente Jesucristo oró antes de ser crucificado: Padre, si es posible de mí, que pase esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y realmente Jesucristo no quería pasar por alto la crucifixión, no por el dolor físico o el cansancio que éste iba a tener, sino porque realmente él iba a experimentar algo que ustedes
y su servidora no ha experimentado, la ira de Dios. Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su propio Hijo amado y justo, su ira, la ira que merecemos todos los días nosotras por nuestros pecados y por decidir vivir sin el Señor, y toda esa deseó depositarla en su Hijo Jesucristo. Y es por eso que Jesucristo estuvo ahí. Todavía intercede por nosotros diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero dándole una esperanza a todos sus apóstoles y discípulos y las mujeres que le servían, que Él iba a resucitar al tercer día y que lo iban a ver, y esto se cumplió. Nuestro Señor sí murió, pero Él también resucitó, y por eso es que nosotros tenemos que estar llenas de gozo, porque aunque Él terminó y consumó la obra expiatoria perfecta que solamente nuestro Padre Dios aceptaba y que la vio aceptada y aprobada por medio de Jesucristo, ahora nos hace participantes de eso. Y creo que eso es el motivo de llenarnos de mucho gozo. Y este es el motivo por el cual dedicamos estos tiempos para estudiar, para comunicarle a todas las mujeres y a todas las señoritas que no importando cuál sea su situación, Dios las ama y ha mostrado su amor por medio de la obra perfecta en la persona y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo que estamos compartiendo en esta hora no es una religión, sino a nuestro Señor Jesucristo, y cómo se lleva este proceso y cuál es este proceso y estas doctrinas que pueden hacerlas a ustedes parte de esta salvación que ha sido reservada. Y me gustaría terminar con esta esperanza en esta parte introductoria, que Jesús en el capítulo 14 de Juan nos dice una verdad, que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y que si así no fuera, Él no lo hubiera dicho, pero Él tenía que ir para preparar esas moradas para nosotras. Y eso quiere decir, no piensen mal que hay un fraccionamiento, ¿verdad? O hay ahí una suite para poder llegar cuando partamos de este mundo terrenal, sino que hay un lugar. Y así es, en la mente de Dios está reservar ese lugar, pero solamente como Jesucristo lo dijo, yo voy a preparar. Es solamente por medio de Él que podemos ser parte de ese lugar tan especial que el Señor nos ha dado y quiere que estemos ahí. Y Él termina diciendo que Él es Jesús, Él es el camino que nos puede llevar al Padre. Él es la única y absoluta verdad. Así que todo lo que Jesucristo vino a decir y todo lo que obró lo hizo con verdad. Y no solamente Él dio testimonio de sí mismo, sino muchos. Incluso en el Antiguo Testamento todos los profetas desde Génesis hasta Malaquías dieron testimonio de Jesucristo. Y así es que Él tenía ese respaldo, que no hablaba y no vino por sí, sino porque ya se había dado ese testimonio y que solamente Él es la vida. Solamente por medio de Jesucristo nosotras podemos experimentar ese nacimiento, esa nueva vida. Estamos muertas espiritualmente sin nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nosotros entendemos y aceptamos que solo por medio de Jesucristo llegamos a la salvación, créanme que pasamos de una muerte espiritual a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa es la vida eterna, dice Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y es por eso que tenemos esa preciosa intimidad con nuestro Señor y con nuestro Padre todos los días, aunque estemos en un mundo caído. Y tenemos esa esperanza de que así como Cristo Jesús resucitó, con un cuerpo ya perfecto, sin limitante, nosotros también lo vamos a tener por cuanto Él nos ha hecho participantes de todas estas cosas. Amén, mis amadas hermanas, espero que esto las llene de gozo como su servidora, que esto sea una realidad en la vida de todas ustedes. Y bueno, pues en este momento me encuentro aquí solita, mi esposo tuvo que salir a ministrar y bueno, pues yo voy a compartirles aquí algunas personitas que me están pidiendo, ¿verdad? Compartir el link y bueno, pues en lo que esperamos a que se conecten un poquito, ¿verdad?
Permítanme nada más compartir aquí lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a seguir con el tema del arrepentimiento. Deseo decirles que solamente del arrepentimiento vamos a tocar dos cosas, la que vimos hace 8 días y esta segunda, que es en qué momento se produce el arrepentimiento, porque realmente esto es un tema demasiado breve, aunque enfatizamos mucho sobre la fe, pero en cuanto al arrepentimiento es muy breve y espero que con este último tema pueda quedar muy claro qué es el arrepentimiento y cuándo se produce. Y posteriormente, si Dios permite, mediante el jueves vamos a estar viendo sobre la conversión. Entonces, permítanme solamente aquí compartir. Como les digo, deseo que todas se encuentren muy bien, que estén ahí listas con su Biblia, con su libreta, ¿verdad? Para tomar apunte. Y bueno, pues muy contentas de estar aquí. Solo unos minutitos y ya comenzamos a dar el tema. Por favor, agradezco mucho su consideración. Y bueno, ya estoy casi terminando, mis amadas amigas y hermanas. Espero que pues que se encuentren muy bien. Solo unas cuantas, ¿verdad? Han tenido ahora sí que el valor y el gusto de comunicarse con su servidora. Este, y es por eso que sé de algunas hermanitas que por ahí están enfermas. Pero bueno, deseo de todo corazón que se encuentren muy bien. Me va a ser un poquito difícil ahorita estar mandando a todas el link, pero bueno, lo pongo en el estado de WhatsApp. Si tienen por ahí mi número, ahí va a estar en el estado de WhatsApp. Y bueno, vamos por ahí a copiar el enlace. Vamos a ver. Es aquí. Y ahí ustedes pueden entrar a WhatsApp, al estado, al estado, y ya pueden ustedes dar clic ahí para que puedan acceder, ¿verdad? A la transmisión que vamos a tener esta noche del tema. Ok. Espero que se escuche bien. No sé si por ahí alguien, por favor, pueda comentar si se escucha, si no se escucha, para que pueda yo hablar un poquito más fuerte. Ahora sí que disculpen. ¿Sí se está escuchando? Por ahí, no sé, solo veo un comentario y empiezo. ¿Sí se escucha bien, amadas amigas y hermanas? Por ahí si quieren escribir nada más para que salga yo de dudas. Ok, muchas gracias, hermana Liliana, gracias. Muchas gracias, hermana Miriam, que ya contestaron. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, hermana Esmeralda también. Ok, bueno, el tema de hoy se titula ¿En qué momento se produce el arrepentimiento? Obviamente, como son temas un poquito complejos y muy poco sonados, a veces se da así como que la duda de en qué momento se produce el arrepentimiento, qué es primero, la fe o el arrepentimiento, la conversión, qué pasa. Pero bueno, tenemos que entender un principio que establece la escritura. Si estuvimos hablando en primer lugar sobre la fe, específicamente sobre la fe mesiánica, tenemos que entender que primero se produce la fe en la vida del incrédulo o en la vida de cualquiera de nosotras. A lo mejor ya no tenemos memoria de cuándo fue que sucedió esto en muchas de nosotras, pero Efesios nos va a contestar cómo es ese orden. Ahora, con esto quiero decir que recuerden el ejemplo que yo les puse hace 8 días sobre si yo tengo aquí mi palma de mi mano y quisiera hacer algún, pues en este caso, un golpe, pues podríamos decir que fue primero el dolor o el golpe. Obviamente a veces podemos percibir más rápido el golpe, a veces podemos percibir más rápido el dolor, pero es casi un ejemplo práctico para que entiendan lo que sucede con la fe y el arrepentimiento. Obviamente aquí hay pasajes en la escritura donde sí específicamente menciona que es la fe primero y esto da como resultado muy inmediato, o sea,
casi igual como si diera yo el golpe en la mano, el arrepentimiento. ¿Y cómo lo vemos así? Bueno, está en Efesios capítulo 1, y vamos a la carta a los Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 13. Y bueno, antes de leer este hermoso pasaje, voy a hacer una oración muy breve para encomendar al Señor este día, ¿correcto? Bueno, ok, perfecto. Te damos gracias, mi Dios, por este momento en el que tú nos permites estar aquí dispuestas de corazón. Padre, yo te pido, mi Dios, que en primer lugar puedas perdonar nuestras faltas, aunque ya hemos sido salvas por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en este proceso, Señor, de ser cada día más como nuestro Señor. Y muchas veces fallamos, Padre, muchas veces cedemos de nuevo a los deseos de nuestra carne. Y sabemos, Señor, que tenemos aún muchas cosas que tú estás cambiando y permites en nuestra vida para cambiar y ser más como Cristo. Yo te pido, mi Dios, que en esta hora puedas ayudarnos a poder entender tu palabra, que tu Espíritu, Señor, nos santifique a la verdad que es tu palabra. Y también, amado Padre, principalmente que uses mis labios y mi vida, mi Dios, como instrumento en tus manos para poder compartir en esta hora tu palabra. Que a todas aquellas mis hermanitas que están enfermas, que están pasando por situaciones muy críticas, mi Dios, que tú puedas ayudarlas, que tú puedas sostenerlas, que tú permitas mostrarles cuál es el propósito de cada circunstancia y situación que están pasando, mi Dios, y que también nosotras podamos servir unas a otras si están nuestras posibilidades, Padre, no solo con la oración, sino también a lo mejor visitándolas, ministrándolas con la palabra. Mi Dios, todo lo dejo en tus manos, confiando en Padre, en que tú permitirás la guía para este estudio, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, pues estábamos pidiendo que abrieran sus Biblias en la carta a los Efesios y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13. Quise empezar con este versículo para poder entender lo que les estoy diciendo, mis amadas amigas y hermanas, que primariamente se produce en la fe se produce la fe en Cristo, en una persona que nunca ha escuchado. Ahora, como tal, no me gustaría ser muy directa y puntual en eso, porque obviamente, pues muchos o incluso nosotras nos pasaba que siempre Dios permitía y ponía a personas en nuestro camino para predicarnos sobre Jesucristo y la verdad, y muchas veces nosotras simplemente no teníamos el tiempo, no estábamos dispuestas a escucharlo y eso nos hacía muy responsables. Pero al final algo sucede. Algo sucede tan increíble en nuestras vidas que ya no nos podemos resistir a no escuchar la palabra. Y cuando escuchamos sobre el evangelio del reino, que Jesucristo vino a establecer aquí un reino, que Él es el rey, que está buscando súbditos o súbditas, ¿verdad? Y que Él tuvo que morir y pagar un precio muy alto por la salvación de todos en esa cruz, algo sucede en nosotros que es la fe, o en nosotras. Y aquí Efesios capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí está el primer paso, habiendo oído la palabra de verdad, que eso lo tocamos en la lección sobre la fe. En Romanos dice después el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. O sea, constantemente tuvimos que estar escuchando la palabra de verdad en este caso. Y después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es el contenido de la palabra de verdad, y habiendo creído en él. Aquí está el aspecto a destacar. Ya habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces podríamos decir, estuvimos escuchando constantemente la palabra de verdad, que el contenido de la palabra de verdad es el evangelio. ¿Y qué sucede? Llegamos a la fe, porque aquí dice, ya habiendo creído en él. Pero en ese momento, cuando creímos, algo de manera muy simultánea pasa en nuestra mente. Y es tan drástico
que entonces entendemos, wow, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Por qué mandó a Jesucristo? Entonces solo Jesucristo, Jesucristo es Dios, y entonces yo soy la persona más vil y pecadora. ¿Se entiende? Es un ejemplo. Cuando Greta escuchó constantemente, sea en una escuela dominical infantil, en una escuelita bíblica de vacaciones, en un grupo de jóvenes, estuvo constantemente escuchando, sucede algo, mis amadas amigas y hermanas. Ya no me queda, ya no me puedo resistir. He entendido que solo Jesucristo es el medio para llegar al Padre y para ser libre de esta esclavitud de pecado. Y mi mente, de manera simultánea, sufre un cambio. Recordemos que veíamos hace 8 días que el arrepentimiento afecta ciertas áreas de nuestro ser, como es nuestras emociones, como es nuestra mente y como es nuestra voluntad. ¿Se entiende? Porque eso es el arrepentimiento. Y repito, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad tan drástico que como resultado al arrepentimiento se produce una conversión. Entonces, esto sirve de repaso. La fe es primero, pero de manera simultánea, la fe tiene como resultado el arrepentimiento. Ahora, me gustaría destacar aquí 3 aspectos importantes en la lección del día de hoy, en qué momento se produce el arrepentimiento. Y el número 1 es cuando Dios se lo concede al hombre. Y es así, cuando Dios se lo concede al hombre. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, no es que yo busque a Dios, no. Es que el Padre deseó tener una relación conmigo y así me hizo ir hacia Jesús. Y me hizo entender que sin Jesús yo no podía tener esa intimidad con el Padre, ¿se entiende? Así igual, si yo llego a Cristo y entiendo y se produce en mí la fe en la persona, obra y palabra de Cristo, en automático mi mente sufre un cambio. Pero así es, Dios permite y le concede al hombre ese cambio de mentalidad, ese arrepentimiento. Y vamos a ver unos pasajes ahí en el libro a los Hechos. El libro a los Hechos, este es un claro ejemplo, capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 18. Me gustaría, como en breve, para que pudiéramos entender el pasaje que vamos a leer en este momento, el versículo, que en el capítulo 11, en los primeros versículos del capítulo, es la historia que cuando Pedro tiene que informar lo que sucede, porque él tiene una éxtasis, tiene una visión, y entonces sucede que después lo mandan a llamar, ¿verdad? Y bueno, pues él va a la casa de un gentil, y entonces, pues él sabe que este gentil es Cornelio, y entonces él empieza a convivir con ellos y les empieza a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en ese momento él se percata que para ellos también les es dada la salvación. Recordemos que el concepto de los judíos, ellos decían y consideraban que solo los judíos eran el pueblo escogido por Dios y los redimidos, los salvos. Pero ahora nos damos cuenta que Jesucristo da cobertura también a los que no son judíos, en este caso todas nosotras que vivimos aquí en México, o podríamos decirles que estamos dentro del club de los gentiles, ¿no? Y entonces Pedro entiende y él está informando a la iglesia de Jerusalén lo acontecido, porque para esto hay un reclamo, en decir, pues cómo convives, ¿verdad? Con gente gentil, cómo comes con ellos, cómo estás con ellos. Y entonces aquí en el versículo 16, vamos a leer desde el 16, está explicando Pedro lo siguiente. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17 de Hechos capítulo 11. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo
que pudiese estorbar a Dios. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, o sea, a los no judíos, a los que no pertenecían a la nación judía, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero aquí en el versículo 17 nos está dando la misma pauta, que los gentiles habían creído en el Señor Jesucristo, estaban siendo participantes de ese don, de ese regalo de Dios de la salvación, y es por eso que en ellos también se produjo el arrepentimiento para vida. Hubo un cambio de mentalidad en la familia y en la vida de Cornelio. Y entonces ellos se sorprenden, ellos dan gracias a Dios de que también a los gentiles les era concedida la salvación y también el arrepentimiento. Nos damos cuenta, no fue decisión de Cornelio por sí mismo, es que Dios permitió que Cornelio y su familia también llegaran a la fe para que también en ellos se produjera un arrepentimiento. Y bueno, otro versículo a tratar es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Y dice así, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, ahí nos damos cuenta en este pasaje que Dios es el que le concede al hombre y a la mujer el arrepentimiento, ese cambio de mentalidad. Y vamos a ver más adelante por qué es Dios, o sea, cómo está la mente de, en este caso, de las mujeres y de las señoritas que no han creído en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que tenemos que detectar todas nosotras y recordar cómo estaba la mente de Greta antes de llegar a la fe en Jesús, antes de realmente creer en el Evangelio de verdad. Y es impactante darnos cuenta cómo vive el hombre. Obviamente Juan explica que el hombre sin Cristo está experimentando todos los días la ira de Dios, porque Dios está airado constantemente todos los días, pero hay algo en la mente. Y es por eso que gracias a Dios que concede que nos arrepintamos, porque solamente así es como podemos entender quién es Dios y quiénes somos nosotras y todo lo que hemos hecho mal. Y bueno, este es el primer aspecto. Ahora, yo quisiera decirles con este aspecto, hermanas, que no descartemos la responsabilidad humana. Aunque Dios es el que concede el arrepentimiento, no podemos decir, pues solo Dios, ¿no? ¿Y por qué no se arrepiente fulanita o menganita? Porque Dios no ha querido. No. Tenemos que entender esto, hermanas. De este lado, en mi mano izquierda, está la soberanía de Dios. Pero de este lado, en mi mano derecha, está la responsabilidad del hombre. ¿Esto fue en el Nuevo Testamento? No. Esto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se ve desde el Génesis en la creación. Y es increíble percatarse que desde el Génesis Dios estaba en soberanía, sí. ¿Quién decidió crear todas las cosas y dar vida y poner al hombre en medio del huerto y a la mujer? Dios. No le eligió el hombre porque en ese momento no existía el hombre. Entonces, Dios ya estaba creando todas las cosas y todas las cosas las sustentaba y todas las cosas las adornó a su voluntad. Pero coloca al hombre, a Adán y a Eva. Pregunto, mis amadas amigas y hermanas, para entender este aspecto de la responsabilidad y de la soberanía de Dios. ¿Dios dejó solamente ahí vagando a Adán y a Eva? ¿O Dios desde un principio determinó qué actividades tenía que hacer cada uno? En otras palabras, Dios les permitió a Adán y a Eva cosas que los hicieran responder ante Dios. Sí, en este caso al hombre le dice, ¿verdad?, que ponga nombre a los animales, que tiene que cuidar
¿verdad? Que tiene que juzgar, que Él va a estar como su representante en la creación. Y cuando crea a Eva, la crea con el fin de que, ahí lo menciona, de una ayuda para Adán, una ayuda ideal para Adán. Y también por medio de ella iba a sobrepoblar la creación. Entonces, ¿Adán y Eva tenían que responder ante Dios sobre esto? Sí. Y no vemos que nada más estaba la responsabilidad humana y la soberanía de Dios no. Ambas cosas, hermanas, estaban en armonía y estaban de manera paralela. Tanto que cuando Adán y Eva deciden responsablemente y conscientemente comer del fruto, de algo que Dios ya había mandado no comer, porque tenían de todo, excepto de ese, ellos comen de manera voluntaria. Ellos son responsables de lo que están haciendo. No tenían ninguna facultad, o sea, insuficiencia en sus facultades. Ellos eran responsables. Y cuando lo hacen, ¿verdad? ¿Qué sucede? Obviamente Dios sabe de la situación, Él está ahí, su soberanía no se va, lo permite porque desea que el hombre y la mujer respondan, porque ya los había hecho responsables, al grado de que Adán y Eva, ¿verdad? Dios va con Adán, el hombre, la cabeza, ¿verdad? Y le pregunta qué ha pasado, no por ignorancia, porque Dios es un Dios soberano que todo lo sabe y que todo lo controla, ¿verdad? Pero lo hace para que empiece algo en su mente de Adán y de Eva, al grado de que Dios los condena y experimenta el hombre y la mujer, incluida la serpiente, una maldición, al grado de que la creación se ve afectada por esa maldición. Así que no podemos descartar que desde la creación Dios no ha hecho responsable al hombre y a la mujer, la ha hecho, hermanas y amigas, y somos muy responsables ante Dios de todo lo que hagamos, de todo lo que pensemos y de todo lo que digamos. Y así es, vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos vivido. Y no por eso Dios está ahí y que de momento se olvida de nosotras y luego vuelve a regresar. Es que la soberanía de Dios siempre ha estado, y la responsabilidad del hombre también. Así que usted y su servidora somos muy responsables ante nuestro Dios de todas las veces que nos han compartido el mensaje, el evangelio, y nosotras hemos rehusado a no creerlo. Sin embargo, estamos ante un Dios soberano que siempre permite que se termine haciendo su voluntad. A lo mejor para esto ustedes es algo confuso, hay un choque ahí de pensamientos y de mente. Créanme que es un tema bastante complejo, pero simplemente nos tenemos que quedar con algo claro que la Biblia nos muestra y nos enseña. De manera paralela está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del hombre y de la mujer. Así que cuando alguien nos predicó y nosotras dijimos, no gracias, no tengo tiempo, no me interesa, yo vivo mi vida como yo quiero, en ese momento yo estoy siendo muy responsable ante Dios de lo que he decidido. Pero en el momento en el que Dios deseó ya tener una intimidad con nosotras, ya no nos pudimos resistir. Y ahí fuimos muy responsables de responder sí. Ahí también existe la responsabilidad, porque ya entendemos que sin Él nada podemos hacer. Jesucristo así lo dijo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces nada más se inclina uno hacia la soberanía de Dios. Ay, yo no tengo responsabilidad. Dios sabe por qué. Si pasa algo, es Dios. Pero no, sí, Dios le concede al hombre y a la mujer el arrepentimiento, pero también el hombre y la mujer es muy responsable ante Dios de responder al escuchar el Evangelio. Y es por eso que muchos viven bajo esa condenación aquí, en estado presente. Bien, espero no las haya confundido. Espero que si surgen dudas, qué bueno, porque quiere decir que está despertando
¿verdad? Su interés está despertando algo en ustedes para poder entender esto mucho mejor. De manera personal, a mí me costó mucho. Yo le decía a mi esposo, por favor, explícame, quiero que me expliques y otra vez, hasta que, gracias a Dios, me quedó claro en lo que dice a la luz de la Escritura, a lo que está revelado, lo que es, y simplemente mi esposo decía, ya no lo razones. Si lo dice la Escritura, créelo. Y cree que eres responsable y que Dios también es soberano, y ya me mostró los pasajes y dije, ok, es verdad. Simplemente lo creo porque la enseñanza a lo que está revelado así lo establece. Y por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 17, versículo 30, nos explica esto que les estoy diciendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está. Dios soberano está mandando a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, ¿somos responsables? Sí. Todos son responsables porque es un mandato que Dios ya ha dado. Y dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces ya no podemos resistirnos, pero Dios está haciendo responsables a los hombres y es un mandato del Señor. Y bueno, en el aspecto número 2, es el resultado, el arrepentimiento, es el resultado inmediato de la fe en Cristo. Y bueno, como lo vemos aquí, Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, empieza su ministerio Jesucristo. Él ya empieza a ministrar, sabe que no va a estar por muchos años aquí en esta tierra, y lo primero que proclama es lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, aquí estamos ante un libro, ¿verdad?, que está dando testimonio. Los 4 evangelios son un libro de testimonio. Pero ¿cómo entendemos que aunque aquí diga, hermana, aquí dice primero arrepentidos y luego dice creen en el evangelio? Entonces está contradiciendo. No. Recuerden, hermanas, que todo esto, tanto los libros de testimonio como los libros históricos, porque hay muchas secciones de libros históricas, tenemos que interpretarlas a la luz de las cartas o libros doctrinales. En este caso, un ejemplo de los libros doctrinales es, por ejemplo, la carta a los romanos, es Efesios. Incluso podríamos destacar que la carta a los Corintios también, Pablo da mención a muchas cosas doctrinales que estaban faltantes en la iglesia a los corintios, y así podemos darnos cuenta que hay varias cartas doctrinales. Entonces, ya vimos en un principio en Efesios que primero se escucha, se produce la fe y obviamente después de manera automática viene el arrepentimiento. Obviamente Jesucristo estaba diciendo esto con el fin de hacerle entender a la humanidad que al creer en el evangelio se iba a producir el arrepentimiento, y lo está haciendo así de manera como si fuese un mandato, de una manera muy activa. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. O sea, prácticamente está diciendo es necesario que todo hombre que escuche el evangelio se arrepienta. Y también el libro a los Hechos capítulo 20, versículo 21, dice así, Hechos 20, 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Creo que está equivocado el pasaje.
o estoy leyendo otro, perdón, estoy en en el capítulo 20, perdón, es Hechos, capítulo 20, versículo 21. Aquí está. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos a la misma y qué bueno que se tocan estos versículos. No es otra vez que estemos pasando por alto el orden. Recordemos que Hechos es un libro histórico y por lo tanto se tiene que interpretar a la luz de los libros doctrinales. Y si en los libros doctrinales nos está dando el orden de cómo se produce la salvación, incluso lo vimos en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que la gracia es la causa por medio de la fe. No menciona ahí el arrepentimiento porque ya Pablo da por hecho que el resultado inmediato o el fruto inmediato de la fe en Jesucristo es el arrepentimiento. Solo que aquí en este libro de los Hechos, que es un libro histórico, ¿verdad? Nos está como que haciendo ver y notar que el resultado de la fe en nuestro Señor Jesucristo es el arrepentimiento para con Dios. Esto aplica en los judíos y esto aplica ahora también en los gentiles, en todas nosotras que estamos aquí en México. Entonces, si hiciéramos una estructura o un esquema pequeñito, podríamos poner en primer lugar, en la parte superior izquierda, la fe en Jesucristo. Obviamente esto es la confianza en la obra y en la persona de nuestro Señor. Pero si pudiéramos poner en la parte de en medio de una hoja, podríamos poner el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esto está provocando un cambio de mente en la persona que ya creyó. Y si pudiéramos poner una última sección en la parte inferior derecha, sería la conversión, que es un cambio en la conducta, eso es la conversión. Y que esta a veces no se experimenta en todas las vidas de la misma manera. Por ejemplo, a veces hay personas que verdaderamente vemos un cambio de conducta tan radical. Por aquí se le predicó el evangelio, por aquí profesó fe y por aquí su vida dio un giro de 360 grados, pero muchas veces vamos a ver un proceso un poco más lento, que por aquí se le predicó, por aquí profesó fe, pero en su vida hay un poco de altibajos y de momento ya va viendo cambios un poquito notorios, pero de momento su vida cambia de manera drástica. Entonces esa es la diferencia entre la conversión y el arrepentimiento. Solamente lo comento como una forma introductoria porque dentro de 8 días vamos a ver la conversión, pero sí me gustaría que quedara eso en claro. Es la fe, pero de manera inmediata, muy inmediato, de manera simultánea, se produce el arrepentimiento. Y por último, mis amadas amigas y hermanas, podríamos poner como número 3 que el arrepentimiento es un proceso continuo en la vida de todo creyente. Y esto es muy hermoso porque el arrepentimiento no se produce una vez y ya. O sea, y no solamente es un mandato para todos los que no creen o los incrédulos, no. Lo maravilloso es que aunque así sucedió primariamente en la vida de todas nosotras, y si no ha sucedido en su vida, pues yo sé que va a suceder, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Ya cuando hemos creído, tenemos constantemente que estar renovando nuestra mente. ¿Y por qué lo comento? Porque a veces llegamos a un estado de confort tan maravilloso que ya, o sea, llevamos un estilo de vida, un cristianismo muy un cristianismo muy cómodo, un cristianismo en donde ya, pues ya no necesito esforzarme porque todo es por gracia. ¿Para qué leo? ¿Para qué comparto? ¿Para qué esto? Pues si Dios va a actuar en la vida de las personas, no, pues no creo que sea mi vida muy importante. Y lamentablemente estamos ante un mundo caído con mucha influencia y obviamente el maligno está usando todas esas cosas, incluso hasta la tecnología, y a veces nuestra mente se empieza a conformar a este siglo. Nos interesa más la moda, nos interesa más lo que pasa y acontece en la vida del espectáculo de las actrices y los actores, ¿verdad? Estamos bien al pendiente de cuál es el top número 5 de las cantantes famosos, ¿verdad? Obviamente no cristianos. Y nuestra mente empieza a tomar
ciertas cosas de este mundo. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo en la carta doctrinal a los romanos nos da eso como un exhorto a todo creyente. Y esto es importantísimo que nos lo llevemos esta noche, mis amadas hermanas y amigas, porque así debe de ser. Todos los días debemos levantarnos y pedirle al Señor Jesucristo que renueve nuestra mente. Tenemos que estar arrepintiéndonos, porque ese es el cambio de mentalidad, todos los días. Y vamos a ver el pasaje en el cual nos estamos basando. Es Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Me gustaría leer desde el versículo 1 y el versículo 2. Y si pudieran aprendérselo sería lo ideal, porque esto va a ayudarnos mucho y esto nos va a permitir darnos cuenta cuando estamos conformándonos a este siglo y necesitamos una renovación en nuestro entendimiento. Así dice Romanos 12, capítulo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro cuerpo es nuestro culto, es nuestra forma de adorar y tenemos que hacerlo de una manera racional, consciente. Y versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta era, a este estilo de vida, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con el fin de qué? El pasaje lo dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y al estar renovando nuestra mente, hermanas, vamos a comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios. Aparte, ¿cómo es la voluntad de Dios? No solo es buena, es agradable y es perfecta. Y en un ejemplo práctico, aquí Pablo también lo manifiesta en la carta a los Efesios, y es el último pasaje que vamos a ver, y este es el pasaje que a mí me gustaría como que también tuvieran muy en cuenta. A veces se nos olvida cómo estaba nuestra mente antes de Cristo, y a veces no tenemos misericordia, ¿verdad? O paciencia con las mujeres o señoritas o con otras personas que estamos compartiéndoles o que están viviendo mal. A veces nos desesperamos, pero tenemos que entender que así estaba nuestra mente también y que ellos también necesitan sufrir este cambio de mentalidad, este arrepentimiento. Así que lo vamos a ver en un sentido más práctico. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Y creo que ya por ahí tienen que tenerlo subrayado porque hace 8 días pues fuimos ahí subrayando aspectos importantes. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aunque nosotros estamos en el club de los gentiles, aquí al decir como los otros gentiles está dando referencia a aquellos que no han creído, que no han profesado fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo andan esas mujeres y señoritas que no han creído en Cristo? Están con una mente vana. Dice aquí, andan en la vanidad de su mente. Las cosas importantes para ellas no son las que para nosotros. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que para lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces, así está la mente de aquella mujer, de aquella señorita que no ha tenido fe en Cristo. Están en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Y es que así es, Romanos así lo dice, por cuanto el hombre responsable decidió no darle gracias a Dios ni gloria, sino que decidió darle culto a los animales y no a Dios. ¿Qué pasa? Dios los entrega a una mente reprobada, sin entendimiento, todo entenebrecido, están en su vanidad de su mente, pensando que lo que hacen está bien, aunque muchas veces se perjudica la vida de la persona. Como también, ¿cómo viven? En el mismo versículo 18 nos dice que ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea, si hay ignorancia,
Cuando decíamos, no, gracias, no me interesa, yo ya sé quién es Dios, yo creo en Diosito y así, realmente estábamos en una ignorancia, hermanas y amigas, estamos a veces en una ignorancia y nos ciega el orgullo y la soberbia. Y dice que hay dureza en el corazón. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, una mente cauterizada, por más que se está haciendo daño uno, ya perdemos sensibilidad y seguimos en la misma esclavitud del pecado. Y dice también, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Quién debe de ser nuestro líder? ¿En quién debemos de poner nuestros ojos, amadas hermanas y amigas? No en mí. Ambas tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, aprendan de mí. Si nos consideramos discípulas del Señor, pues Él es nuestro Maestro. Tenemos que aprender a Él. Y ejemplo tenemos, la verdad, los evangelios muestran esa vida práctica de Jesús, cómo Él siendo un hombre pudo honrar a sus padres terrenales, pudo someterse a las autoridades y pudo siempre honrar al Padre y sujetarse al Padre hasta la muerte. Y dice también versículo 21, si en verdad le habéis oído, ahí está, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Constantemente nos tenemos que estar renovando con el espíritu de nuestra mente. Si bien hay mucha literatura actualmente que nos permiten ejemplificar cosas, dudas, y no está mal, pero si eso es nuestra base y no la escritura, créanme que nuestra mente no va a poder sufrir esa renovación. Pero si constantemente, todos los días, el tiempo que dediquemos en estar escudriñando constantemente, estar memorizando constantemente, estar repasando constantemente los estudios que dan en nuestras iglesias, estamos en el seminario, las clases del seminario, créanme que así nuestra mente va a ir sufriendo un cambio todos los días. Y cuando algún hermano o hermana con mucho amor nos digan, hermanita, por ahí hay detalles en tu vida que son notorios, analízalo con Dios, que Dios te permita ver cuáles son esos detalles. Es como que una llamada, como aquel foquito rojo que nos está advirtiendo que algo está sucediendo y que necesitamos renovar nuestra mente. Así que espero, mis amadas amigas y hermanas, que todo haya quedado claro. Ya entendimos en qué momento se produce el arrepentimiento. Es primeramente la fe, pero de manera simultánea, muy paralela, también el arrepentimiento. Hemos entendido que bien, si Dios es el que produce en el hombre y la mujer el arrepentimiento, también el hombre es responsable, ¿verdad? Somos responsables si es que acudimos y aceptamos a Cristo y si es que lo rechazamos y lo negamos, ¿verdad? Y que también, pues el creyente, no solo el incrédulo, el creyente constantemente tenemos que estar en ese proceso de arrepentimiento y de renovación mental. No sé si tengan alguna duda, estoy aquí con el celular para ver algún comentario. Si es que hay alguna duda o algo, pues pueden escribirla, con todo gusto podré contestarla. Y si les da pena escribirla por aquí para que todas las vean, pues ahí está en la página de Coherederas mi número personal. Pueden enviarme un mensaje, pueden llamarme, con todo gusto estoy para servirles. Me gustaría principalmente a las hermanas de la Iglesia Cristiana Bautista, la verdad que permanece, que por favor no nos olvidemos de orar por nuestra hermana Ernestina. Ya se dijo el domingo, ¿verdad?, que ella tiene cáncer en los pulmones. Parece ser
que ya está pues toda la parte de los pulmones afectada. No solamente orar por ella, si verdad, pues pónganse de acuerdo de dos, a lo mejor en parejas, amadas a hermanas, si no saben dónde vive, yo les publico ahí el número de la hermana. Márquenle, pónganse de acuerdo, visítenla, de verdad, hermanas, que necesita ella mucho apoyo espiritual. Si por ahí nuestra hermana nos está escuchando, hermana, de verdad le amamos y deseamos estar con usted en este momento que está pasando. Estamos en paz porque sabemos que usted ha profesado fe, porque sabemos que usted, pues, si Dios le permite, hermana, partir de este mundo, usted va a estar con el Señor, va a estar ahí alabando a nuestro Dios sin esta enfermedad, hermana, dolorosa. Y pues nuestra responsabilidad como hermanas en Cristo de nuestra iglesia es ir a verla, ayudarle, llevarle una despensa, mandarle mensaje, llamada, versículos, ministrarle. No solo es la responsabilidad del pastor, es nuestra responsabilidad como hermanas en Cristo. Y también pues pedir oración por ahí nuestra hermana Camerina, es una hermanita que está estudiando con nosotros en el seminario, pues está un poquito delicada de salud también, por esta situación de salud. Ella no va a poder continuar con el estudio del seminario, pero hermana, la amamos también y vamos a estar orando por usted, ahí mandando mensajes, ¿verdad? Vamos a estar al pendiente y pues no se desanime, más adelante, si Dios permite, va a poder continuar con los estudios en el seminario. Igualmente nuestra hermana Virgen de Lourdes, nuestra hermana, también ella va a estar cuidando a su hermanita Camerina. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto, vamos a seguir ahí sabiendo cómo están, ¿verdad? Ahí por ahí, si me están viendo hermanas del seminario, pues también ponerse en contacto, ¿verdad?, con nuestra hermana. Y bueno, si es que hay más enfermos o enfermas, pues por favor háganlo saber para poder estar orando. Y en general sé que muchas están pasando por situaciones maritales difíciles, situaciones con sus hijos muy difíciles, pero bueno, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos dice la Escritura, Él nos oye. Y bueno, aquí, bueno, ya muchas gracias a Betty. Aquí dice que Dios nos llene de bendiciones. Y claro que sí, a nuestra hermana, claro que sí. Muchas gracias, Betty, por tus deseos. Y bueno, pues sin más, me gustaría terminar con una oración, agradeciendo nuevamente su tiempo, hermanas, que estén aquí dispuestas de corazón para estudiar. Y si Dios permite, dentro de 8 días vamos a continuar con el tema que es la conversión. Vamos a hacer oración. Te doy gracias, amado Padre, por todo lo que tú nos has permitido estudiar en esta tarde, porque hemos entendido que somos muy responsables ante ti de todo lo que hemos hecho, de cómo vivimos, de lo que hay en nuestra mente. Pero también nos damos cuenta que tú siempre has tenido el control de todas las cosas y tú nos concedes el arrepentimiento. Gracias, Padre, porque produces en nosotros el podernos acercar a Jesucristo, que podamos disfrutar de ese beneficio que Él ha hecho por nosotras, de esa gracia tan maravillosa. Y también, mi Dios, pues pedirte, Padre, de manera en especial por mis hermanas que están enfermas, por mi hermana Ernestina, mi hermana Camerina, porque principalmente, Señor, ellas están necesitadas de tu intervención. Sabemos que tú lo harás conforme a tu voluntad. Y también, Padre, pedirte por nuestra hermana Lulú, mi hermanita Lulú, que está con Cali, que está también con Farid. Ella ha tomado una decisión, mi Dios, en cuanto al aspecto o el área laboral. Yo te pido, mi Dios, por favor, que tú la guardes a sus niños también, que tú le permitas en donde ella esté poder buscarte, mi Dios, poder seguir en contacto con nosotros, que ella pueda compartir estas verdades con estas personas con las que va a estar, mi Dios, que tú la guardes, la cuides, la libres de todo mal, la lleves con bien, Padre. Y también por mis hermanas que de la iglesia, nuestra hermana Laura, nuestra hermana Laurita también con Fer y con Michelle, nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Nuestra hermana Betty. Hay también nuestra hermana Reina, nuestra hermana Orquídea y nuestra hermana Cele, también nuestra hermana Yaret, también ahí nuestra hermana Marichuy, que tú también las guardes, mi Dios, las cuides. Te pedimos por Lucecita, que se fracturó su codito, que tú permitas que pueda
llegara a una pronta recuperación y restauración, Padre, en su huesito. Y bueno, por todas las cosas, Señor, que han de acontecer el resto de la semana, te lo dejamos en tus manos y gracias, Padre, por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Estamos despedidas. Que Dios las guarde, que Dios las bendiga. Excelente noche.